Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos das de acercarnos a tu palabra, el privilegio de meditar en ella, para que tu palabra, Señor, haga lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros. Te imploramos que por amor de tu nombre, por medio de tu palabra, seamos hoy edificados, exhortados y consolados. Concédenos, Señor, estar atentos a tu palabra y que tu Santo Espíritu quiera obrar en cada uno de nosotros. Por favor, Señor, prospera tu palabra en lo que lo has enviado para tu gloria y para tu honra. Te lo pedimos dando gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. No sabemos en qué momento de la vida de David se compuso este salmo, pero todo parece indicar que fue en una etapa bastante madura de su vida, luego de haber experimentado la obra de Dios, luego de haber caminado con Dios por un buen tiempo, luego de haber reflexionado en las perfecciones de Dios de manera práctica. La idea principal de este salmo es el consuelo que nos brinda el hecho de que Dios está en todas partes, que Él sabe todo lo que nos concierne, que nunca podemos estar ocultos de la vista de Dios. Él nos conoce desde el principio. Aquel que pudo formarnos, moldearnos, haciéndonos como somos, conoce todas nuestras necesidades y puede suplirlas. Quiera Dios entonces que al reflexionar hoy nosotros en esto, hallemos consuelo también al considerar las perfecciones de Dios, al considerar la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. Cosas que todo el mundo sabe, pero que pocos creen en realidad y viven en consecuencia. Estas perfecciones divinas son cosas que los impíos y que los gobiernos impíos quieren imitar para oponerse a la ley divina, para estorbarnos a nosotros como pueblo de Dios nuestro propósito de glorificarle y gozar de Él para siempre. Los que están siguiendo el estudio del Catecismo Menor en casa pudieron ver hasta hace poco en el 8º mandamiento que el 8º mandamiento exige procurar y promover legítimamente, ¿qué cosa? ¿Se acuerdan? ¿No están estudiando el catecismo? La prosperidad y el bienestar de nosotros mismos y de quién más, y de los demás. Pero el Estado que quiere controlar cada peso que ganamos estorba este propósito con impuestos excesivos, con regulaciones injustas, estorbando así la creación y desarrollo de empresas en nuestra nación. Y el discurso de igualdad que pretende vendernos la idea de que se quiere prosperidad para todos es una completa mentira. Porque lo que quieren es que seamos iguales todos empobrecidos, mientras que los que gobiernan y los amigotes de los que gobiernan están enriquecidos. ¿A costa de quién? De los impuestos de otros. Pero la buena noticia, mis hermanos, es que el Estado no es Dios. Tengámoslo presente, el Estado no es Dios y jamás lo será. Así que debemos actuar en consecuencia. Así que meditemos hoy en la omnipresencia y la omnisciencia de Dios a la luz de este salmo y hay implicaciones prácticas que tiene esto para nuestra vida. En primer lugar, este cántico nos enseña que la omnisciencia y omnipresencia de Dios son fundamento de confianza y esperanza. Fundamento de confianza y esperanza. Todo el pueblo de Dios lo sabe muy bien. Y por eso es que toda la congregación debía usar este salmo, entonar este canto,
aunque fuese dirigido, como dice David al principio del Salmo, al músico principal. Sus palabras debían ser adoptadas por cada miembro de la congregación. Así también hoy todo cristiano en el mundo puede decir como el salmista: oh Señor, me has examinado y conocido. Porque Dios todo lo conoce. Los versículos 1 al 6 de este salmo celebran la omnisciencia de Dios. Lo hace con un lenguaje hermoso, con un lenguaje lleno de asombro. El poeta expresa la realidad que Dios tiene un conocimiento perfecto de nosotros y que todos nuestros pensamientos y acciones están abiertos ante Él. Es muy beneficioso para cada uno de nosotros reflexionar de manera correcta en estas perfecciones de Dios para la formación de nuestro carácter. Tener la plena conciencia de que Dios nos conoce por completo, de que Dios ve todo lo que hay en nuestro corazón, de que conoce plenamente nuestra vida pasada, pero también nuestra vida presente y futura. El conocimiento de Dios sobre nosotros es mucho mayor que el de las cámaras de seguridad y los micrófonos más sofisticados o los algoritmos que a veces nos sorprende cuando buscamos algo en internet o en el celular. David decía en las diversas circunstancias de la vida: tú me conoces. No puedo perderme de tu vista. No puedo ponerme en una posición tal que no me veas. Tú ves cuáles son mis planes. Tú entiendes lo que me propongo hacer. Tú puedes saber perfectamente lo que estoy pensando. Dice incluso que Dios dispersó todo lo que era paja, todo lo que no tenía valor, y vio lo que había de real y sustancial en la vida de David. Pero para esto, hermanos, se requiere tiempo. Se requiere un trato de Dios. Se requiere progreso en el proceso de santificación, que finalmente todo verdadero cristiano ha de experimentar hasta terminar su peregrinaje en esta tierra. David aprendió que antes de pronunciar palabra, ya Dios lo sabe absolutamente todo. Dios sabe exactamente lo que se dice, pero también lo que se quiere decir. A Dios no le podemos engañar. De pronto nosotros podemos engañarnos entre nosotros. Podemos decirnos cosas, pero la intención es diferente. Hay intenciones ocultas, pero Dios lo conoce. Cuando hablamos, sabe si lo que decimos es falso, si es hipócrita o si es sincero. El conocimiento de Dios es expresado por el salmista con la imagen que Dios estaba a su alrededor y que Dios lo había cercado, que no podía escapar en ninguna dirección. Era como una guarnición asediada en una ciudad, de modo que no había forma de escapar. Tal conocimiento de Dios, decía David, es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Está fuera de mi alcance. Supera todas mis fuerzas para comprenderlo. Pero sé que es real. Hermanos, el que no comprendamos muchas cosas no quiere decir que no existan, que no sean una realidad. No tenemos nosotros la capacidad de comprender, como decía David, este conocimiento de Dios. Pero Él está seguro, este conocimiento es real. Y esto debe producir, no solamente en David, sino en todo ser humano, asombro, temor reverencial, adoración. El cristiano que busca a su Señor día tras día puede confiar en que el Señor conoce absolutamente todas sus circunstancias. El Señor conoce cómo reaccionas a cada situación. El Señor conoce qué creencias tienes en tu corazón, qué tan sinceros son tus afectos por Dios y por su palabra. De este modo, todo cristiano tiene real esperanza. Dios está en todo lugar. Esto se enfatiza en la segunda estrofa. Del versículo 6 al versículo 12, se nos advierte: Dios está personalmente presente en todas partes.
Pero el Salmo no fue escrito por un panteísta. Esa filosofía que dice que Dios está en todo o que todo es Dios. Y usted abraza el árbol y está abrazando a Dios. Que vea la humanidad, que vea los animales, que vea la creación y todo es Dios. No, el salmista no está diciendo eso. Él está diciendo, Dios está personalmente presente en todas partes de la creación, pero es distinto de la creación. El hombre aquí es obra de Dios y se encuentra en la presencia y bajo la mirada de aquel que es su juez. David expresa, no hay lugar donde no esté Dios. Y nos enseña, por cierto, Dios es espíritu y por lo tanto está en todo lugar. Volvamos al Salmo y miremos del versículo número 6 al versículo número 12. Del 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ¿qué pasa? Allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá a tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Un comentarista nos dice, Dios está presente en todas partes y Dios da consuelo con este pensamiento a los que confían en Él. Pero a los impíos, a los incrédulos, esto es un terrible pensamiento. A los que lo odian, por mucho que lo deseen, nunca podrán encontrar un lugar donde no haya un Dios santo. Pero este pensamiento también es consuelo para quienes lo aman, porque nunca estarán donde no puedan encontrar a Dios, a su Dios, y no llegarán jamás a un mundo donde no esté la presencia de ese Dios que es Padre misericordioso, que puede defenderlos, consolarlos, guiarlos y sostenerlos. El salmista se refiere a Dios diciendo, tú en el cielo, tú en las moradas de los muertos, tú en la luz que avanza con rapidez al amanecer penetrando las tinieblas. No hay lugar para escapar de la presencia de Dios. En todo lugar, en toda circunstancia, decía el salmista, tú estarás conmigo. ¿Cómo se ha sentido en un lugar donde usted entra y lo que ve inmediatamente son cámaras de seguridad? ¿Qué piensa? ¿Está seguro? Lo están vigilando. ¿Y cómo es su comportamiento? Bueno, aquí me están vigilando, ¿no? En diferentes lugares hay ciertas restricciones de lo que se puede hacer, se puede llevar, y están las cámaras para asegurarse de eso. Pero si no están las cámaras, los que manejamos, ¿cierto? Cuando vemos el semáforo, miramos si hay cámara, a ver si podemos avanzar o no. En lugar de ver la luz, es roja, amarilla, hay que quedarse quieto. Es verde, ahí sí, arranque. Hermanos, Dios nos ve y está en todo lugar. No podemos escondernos en su presencia, en ningún lado. Los versículos 11 y 12 nos muestran un gran pensamiento que debe llenar de temor y temblor a los que practican el mal, a los que buscan eludir la detección de sus crímenes, cometiéndolos, por ejemplo, a oscuras, o en donde no haya cámaras o micrófonos, en donde nadie los pueda ver. Hay lugares donde la gente le dice, apague su celular. Está prohibido entrar cámaras. Cito de nuevo a Barnes que nos decía, qué gran pensamiento para los fieles, que en la noche más oscura del dolor,
cuando parece no haber nada más que medianoche profunda, cuando parece no haber un rayo de luz en su morada ni en su camino, todo a los ojos de Dios es tan claro como el mediodía. Amados hermanos, si bien es sabido que no podemos ver a Dios, Él sí puede vernos a nosotros. Un pastor nos decía, si tan solo reconociéramos la presencia de Dios y lo sintiéramos cerca de nosotros, nuestra vida se volvería valiente, hermosa y santa. Dios no solo está presente en todas partes, sino que está en todas partes para inspirar, ayudar y bendecir. Mis hermanos, si como iglesia hoy comprendiéramos, si hoy creyéramos en verdad que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, allí está Cristo, cuán diferente sería nuestra actitud y nuestra disposición de corazón en el culto público, pero también en el diario vivir cumpliendo nuestras vocaciones. El que nos creó, nos conoce y está con nosotros. Eso es lo que nos dice desde el versículo 13 hasta el 18. Leámoslo también. Salmo 139, del 13 al 18, todos juntos. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. David decía que Dios lo había creado, que lo más recóndito de su ser había sido constituido como tal por Dios. Y que por lo tanto, Dios era capaz de ver absolutamente todo cuanto hay en lo profundo de su alma, por muy oculto que esté a la vista del hombre. Decía, me has entretejido en el vientre de mi madre. Aquí algunas personas, algunas hermanas saben tejer, ¿cierto? ¿Y saben lo que eso implica? Bueno, médicos no hay, ¿es cierto? Por acá, o enfermeros, o alguien que se haya puesto a estudiar el cuerpo humano, o los muchachos que están estudiando y comienzan a mirar cómo está unido cada parte de nuestro cuerpo y la función que cumple. Él está diciendo que Dios había unido todas sus partes como el que teje una tela o hace una cesta. De modo que no era oculto de Dios incluso antes de ver la luz. Y si no le era oculto a Dios cuando estaba en el vientre, mucho menos le sería oculto el resto de su vida, el resto de sus días. Los impíos no reconocen que hay vida desde la concepción, pero David aquí nos está diciendo otra cosa, ¿no? Nos está enseñando otra cosa. Y la gente no llama persona al que está siendo formado en el vientre y creen que tienen derecho a matarlo. David no dice que él era un montón de células sin vida, sino que era obra de los dedos de Dios, lo cual no puede conducir a otra cosa sino a la adoración a Dios, a la celebración de las maravillas de Dios, como lo hace en efecto en el versículo 14. Él dice, te alabaré. No solo admiraré lo que es tan grande y maravilloso, sino que te reconoceré públicamente como sabio, santo, bueno, como digno de honor, de amor, de gratitud. El salmista dice que fue creado diferente de los objetos inanimados y de la creación bruta. Él fue creado de tal manera en toda estructura de su ser
que llenó su mente de asombro. Cualquier médico, en cualquier especialidad, o cualquiera que se detenga a reflexionar en la composición y funcionamiento del cuerpo humano, sea a nivel macro o a nivel micro, se sorprenderá como David al concluir que ningún ser humano podría construir una obra tan perfecta. Y al pensar que se relaciona el cuerpo con el alma, en la forma como se relacionan los afectos con la vida misma, ¿a qué conclusión se puede llegar? ¿Que somos frutos del azar? ¿Que somos fruto de un gran proceso evolutivo? ¿Quién sino Dios pudo crearnos como lo hizo? ¿No llena esto acaso de asombro y de admiración nuestros corazones? David decía, los días de mi vida fueron determinados, todo asunto fue fijado y resuelto. No por nada que Dios haya visto en su embrión, sino antes de que existiera forma alguna, antes de que hubiera forma alguna para juzgar lo que yo era entonces a lo que sería. Decía David, todo fue visto y dispuesto en la mente divina. Todas estas cosas lo llenaron de asombro. ¿Quién, hermanos, puede calcular la cantidad de pensamientos que el Creador necesariamente dedicó en todo el cuidado que ejerció sobre David? Todos los preparativos y el desarrollo y crecimiento, todo lo que hizo para protegerlo del peligro, todo lo indispensable para satisfacer sus necesidades, todo lo necesario para asegurar su salvación y todo lo que Dios ha hecho por ti. Solo podemos expresar admiración como Él lo hizo. Igual que en el Salmo 45. Vamos un momentico. Libro de los Salmos, el número 40 y el versículo 5, que se expresa de manera similar acá. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros, no es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. En verdad que los consejos de Dios acerca de nosotros, acerca de nuestro bienestar, son profundos, tanto que no pueden ser conocidos. Dios no cambia. Su propósito se mantiene para siempre. Y como advierte el salmista, no hay ningún cambio ni sueño en Dios. Y como exhorta Matthew Henry, la mayor alabanza que podemos ofrecer a nuestro Creador es cumplir el designio de Dios en nuestra creación. Recordemos que Cristo prometió estar con nosotros ¿cuándo? Todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Esto debe llenar de aliento nuestros corazones para cumplir nuestro llamado. En segundo lugar, en este salmo encontramos que la omnisciencia y la omnipresencia de Dios nos deben llevar a concluir, Dios conoce también a los malvados. Siguiendo un pensamiento lógico, si Dios conoce absolutamente todo, si Dios conoce y examina el camino de los justos, entonces también es cierto que Dios conoce a los malvados, tal como se expresa del verso 19 al 22. Leámoslo también. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. David no nos dice acá de manera expresa que en ese momento corría peligro a causa de los impíos, como sí vimos que ocurrió en otros salmos, sino que deseaba separarse de esta clase de personas. No quería ser incluido en ese grupo.
No quería participar de la conducta ni el destino de este grupo. Debemos tener cuidado, hermanos míos, considerando que es razón suficiente para evitar la compañía, la amistad y la fraternidad de otros cuando profanan, blasfeman o calumnian el nombre de Dios. Pablo nos dice, las malas conversaciones corrompen ¿qué? Y si andamos con gente de malas conversaciones, ¿a qué nos exponemos? David no quería esta compañía, no quería esta fraternidad. David decía que es prueba suficiente de que son enemigos de Dios todos aquellos que toman su nombre en vano. Y este aborrecer significa desaprobar su conducta, evitar su compañía, su amistad, su sociedad. ¿Con quién hacemos sociedad? ¿Con quién montamos negocio? ¿Con quién nos asociamos? ¿Con los que no les importa hacer fraude? ¿Con los que no les importa hacer lo malo? David decía, yo no quiero esa compañía. Yo no quiero esa intimidad con este tipo de personas. Esto no quiere decir que no tratemos bien, que no hablemos bien a las personas, que no le hagamos el bien si lo podemos hacer. Porque entonces tendríamos que desaparecer de este mundo, ¿no? No quiere decir eso. Lo que quiere decir es que nuestra comunión no puede ser con ellos, nuestra intimidad no puede ser con los impíos, con los que aborrecen a Dios, con los que toman en vano el nombre de Dios. ¿Cuántos políticos mentirosos dicen que creen en Dios? Todos creen en Dios. Es como se llame, como le diga a la gente que es Dios, ellos creen. Creen en la Pachamama, van y se fuman su marihuana hablando de los saberes ancestrales y de los dioses ancestrales. Van a las mega iglesias supuestamente, dicen que también reconocen a Cristo. Y son una parranda de mentirosos, impíos, que toman el nombre de Dios en vano. Si no, miren el impío que tenemos como presidente, que dijo que él era el Jesús de los pobres. ¿Ah? Una blasfemia, hermanos. Eso es blasfemia. ¿Y qué dice la Escritura? Dios los destruirá. Dios los va a destruir. Dios no solo los conoce, sino que también ha presenciado sus obras malvadas. Y Dios los castigará por ello. Dice el primer versículo que leímos, Dios los hará morir. De cierto los hará morir. Vayamos a Deuteronomio capítulo 32, verso 35. Esto es lo que nos viene diciendo David desde el Salmo número 1. Y miren cómo lo presenta Moisés cuando se está despidiendo del pueblo y les advierte acerca de la impiedad que la gente considera jamás será descubierta, jamás le será castigada. Deuteronomio capítulo 32, verso 35. ¿Ya lo tienen? Leámoslo. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Hermanos, hay que tener cuidado con esto. A su tiempo su pie resbalará. ¿Alguna vez le ha tocado caminar en un piso resbaladizo? Aquí da la figura de un piso resbaladizo que en cualquier momento se cae. No hay sostén, no hay firmeza. Y en cualquier momento se puede caer. Eso es lo que dice Moisés. En cualquier momento caerá. En cualquier momento Dios ejecutará su juicio. Todos los que pervierten la palabra de Dios, todos los que de manera impía desconocen que Dios lo sabe todo y que Dios está en todo lugar, todos los que pretenden sacar a Dios de todo lugar,
sacar a Dios de la educación, sacar a Dios de la política, sacar a Dios de la economía y hasta sacar a Dios de la iglesia. Un día recibirán la retribución de parte de Dios por eso. Los reyes, los grandes de la tierra, pero también los pequeños. Un día harán lamentación por él. Así que no tengamos parte con ellos, mis hermanos. Recordemos la exhortación del apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, del verso 14 al 18. Vamos a leerlo también. Segunda carta a los Corintios, el capítulo número 6. Y leamos del versículo 14 al 18. Todos juntos. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. En tercer lugar, la omnisciencia y omnipresencia de Dios deben ser un aliento para nuestra santificación. Aliento para nuestra santificación. Versículo 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Examíname, oh Dios. David está diciendo, examíname minuciosamente. ¿Se ha sentado alguna vez a examinar algo minuciosamente? De forma dedicada. A revisar si lo que está haciendo, no sé, si está haciendo un trabajo, si necesita crear un producto, los materiales, los revisa minuciosamente antes de empezar a trabajarlos. En las cosas que hace. Si va a hacer un negocio, examina todas las cosas antes de, o se mete ahí a la topa tolondra, como se dice, a hacer negocios. Y después sale diciendo, ay, me equivoqué, porque no examiné, porque no revisé. Da la idea que al salmista de exponerse por completo al a que Dios lo escudriñe por completo. Se coloca en las manos del Señor. Ya sabe que Dios está en todo lugar, ya sabe que Dios lo conoce absolutamente todo. Entonces dice, examíname minuciosamente. Examina no solo mi conducta externa, sino también lo que pienso. Examina cuáles son mis propósitos, lo que pasa por mi mente, lo que ocupa mi imaginación y mi memoria, lo que asegura mis afectos y controla mi voluntad. ¿Cuántas veces hemos orado de esta manera? ¿Realmente estamos dispuestos a ser examinados por Dios? Esto es, a vivir conscientemente delante de la presencia del Señor. Hay una secta que se dice que es el lugar de la presencia de Dios. Nada más lejos de la realidad. Han abandonado al Dios vivo y verdadero. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros, hermanos, a rendirnos sabiendo que todos los días, en todo momento, en todo lugar, estamos delante de la presencia del Señor?
delante de la presencia de Dios. Y como decía antes el salmista, no hay lugar donde nos podamos esconder. No hay donde nos podamos esconder. ¿Qué tan dispuestos estamos a que nuestros amigos o semejantes sepan todo lo que pensamos si somos escudriñados por Dios? Aunque podamos nosotros examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe, Pablo le decía ya a los Corintios, 2 Corintios 13:5, examínense a ver si están en la fe. Aunque se nos llama a hacer este ejercicio, es posible que lleguemos incluso a engañarnos a nosotros mismos. Pero la palabra de Dios es esa norma objetiva, esa plomada por la cual podemos medirnos en verdad, escudriñarnos y conocer, como dice la Escritura, los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Nosotros podemos escuchar lo que la gente dice, pero no necesariamente percibir lo que quiere decir. Pero la palabra de Dios penetra lo más profundo, discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Así que es propicio que nosotros oremos como lo hacía el salmista, si en verdad queremos dar pasos en nuestro crecimiento en la gracia y el conocimiento de nuestro Salvador. Si en verdad queremos ser conscientes de e intencionales en nuestro proceso de santificación. El salmista decía: Señor, impide que yo ande por el mal camino. La oración del salmista es que Dios lo escudriñe, que Dios vea si hay algo en él que participara de la naturaleza de idolatría o de la deserción de una verdadera religión, de una verdadera comunión con Dios. Que Dios detectara cualquier tendencia en su corazón a alejarse de Dios, al adorar a otros dioses o a dejar la adoración al Dios verdadero. La oración es que no haya nada en su corazón que tienda a alejarlo de Dios, lo cual indicaría infidelidad o falta de apego a Dios. David pide al Señor que le permita identificar cualquier atisbo de idolatría para derribar todo ídolo en su corazón, de modo que pueda albergar creencias y afectos correctos. Amados hermanos, nos aferramos nosotros a creencias y afectos correctos. ¿Cómo sabemos si son correctos? Según nuestro conocimiento bien formado, según nuestro modo de pensar o según la palabra de Dios. ¿Queremos hacer la voluntad de Dios? Pablo le decía a los tesalonicenses: la voluntad de Dios es vuestra santificación, que te apartes de cualquier impureza. El salmista es consciente de su debilidad y su tendencia a desviarse, y por eso ora de esta manera y pide: guíame en el camino eterno. No solo pide ser escudriñado. Hermanos, no solo tenemos que escudriñar nuestra vida. Él no solo pide identificar si hay algún ídolo en su corazón, sino que además le pide a Dios: y guíame por el camino eterno, por ese camino que lleva a la vida eterna, por esa senda que pueda recorrer siempre. Mis hermanos, no solo debemos pedir a Dios que nos ayude a comprender lo que está mal en nuestra vida, lo que debemos corregir en nuestras vidas, sino pedir su dirección. No vamos a cambiar por nosotros mismos. No vamos a cambiar por nuestra propia fuerza, por nuestra propia capacidad o por nuestra propia sabiduría. Ahora, Dios no tiene obligación en nada de esto, en escuchar esta oración y en responder afirmativamente. Él pudo habernos dejado muertos en delitos y pecados, pero el omnisciente y omnipresente Dios nos mostró su amor en Cristo, quien murió por nosotros, y ahora por Él tenemos esperanza de ser guiados en ese camino eterno. Y como dice Isaías 35:8, el que ande por este camino, por torpe que sea, no se extraviará.
Como cantamos al principio de nuestro culto, Cristo es guía de mi vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la respuesta a esta oración que hacía David. Él es el camino eterno en el cual debemos andar. Es en Cristo en quien debemos fijar nuestros ojos y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es Cristo quien conoce toda nuestra vida. Es Cristo quien está con nosotros en todos los momentos de nuestra vida. Amados hermanos, la reflexión en la omnisciencia y omnipresencia de Dios debe llenar nuestras mentes de gran asombro, nuestros corazones de inefable gozo, nuestras vidas de consuelo y esperanza. Dios lo sabe todo, lo conoce perfectamente todo, de una manera que jamás nosotros podemos llegar a conocer. Dios está en todo lugar y lo más maravilloso, está con nosotros para librarnos y sostenernos. Oremos, hermanos, que podamos conocer a ese Dios omnisciente y que podamos vivir en la presencia de ese Dios omnipresente, que podamos derribar todo ídolo de nuestro corazón y que en Cristo siempre seamos conducidos por ese camino eterno. Oremos. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu bendita misericordia, gracias por recordarnos una vez más que tu presencia está en todo lugar, Señor, que no hay un solo lugar de este mundo donde tú no estés, donde tu presencia no nos alcance. No hay un solo lugar, Señor, que tú no conozcas, que tú no veas. No hay un pensamiento secreto que se esconda de ti. Todo lo conoces, todo lo puedes ver, Señor. Y cuán maravilloso es saber que tú nos formaste con ese conocimiento, con esa presencia tuya, de una manera tan asombrosa que solo podemos adorarte, solo podemos reconocer la magnitud de tu grandeza. Señor, ayúdanos a comprender que así como conoces todas las cosas, conoces aquello que te ofende, conoces aquello que se levanta contra ti y a su tiempo harás justicia, darás el castigo. Pero por Cristo hoy sabemos que tenemos esperanza. Sabemos que hoy podemos andar por este camino eterno y encontrar la respuesta a esta oración. Yo te ruego también, Señor, examíname, oh Dios, y permíteme ver todo ídolo que debe ser desarraigado de mi corazón para rendirme solamente a ti y seguir a Cristo, seguir ese camino eterno. Señor, guíanos en ese camino eterno, guíanos en Jesucristo, por amor de tu santo nombre. Te imploramos que tu misericordia sea propicia sobre nosotros. En el nombre de Jesús, te damos muchas gracias. Amén.